Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da un saludo muy cordial, la gratitud de estar sintonizándonos mutuamente para el estudio de la Palabra de Dios. Acordémonos que estamos mirando ya desde muchas emisiones esta serie en la que queremos dar a conocer las profecías mesiánicas que fueron inspiradas por el Señor, dadas para el conocimiento y especialmente la formación del carácter, ya que el Cristo vendría en su momento y debería ser reconocido, llegado el tal, de modo de darle su apoyo, dar el corazón para que el Cristo haga la labor que el Señor le había encomendado. De allí las profecías, numerosas profecías mesiánicas que estaban en pleno auge. Los israelitas hablaban con frecuencia de la aparición del Cristo, del Hijo de Dios, hasta que finalmente llegó alguien, Jesús, un carpintero de Nazaret, proclamándose a sí mismo como el Cristo. Y para ello, amigos, vamos a ver en los textos que miraremos a continuación, que este carpintero se constituye en una verdadera piedra de tropiezo para todo el andamiaje, todo el sistema de salvación judío. Al punto que se cumplen también profecías mesiánicas que mostraban que esta piedra de tropiezo sería rechazada por los edificadores, no sería apreciada a pesar de que Dios la había diseñado para que sea de firme cimiento, estable, duradera, que el que crea en esa piedra, se apoye en ella, no se apresure, no será avergonzado. Bien, vamos a ver estos textos, nos vamos a ir al primero, y quizás este único, principal, de Isaías, capítulo 61. Vamos a mirar versículo 1 en adelante, un detalle interesante de la obra del Mesías. Miremos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Déjenme quedarme aquí con esta porción similar a las que vienen. Y es, ¿qué tipo de curación haría el Cristo? ¿Sería semejante a la curación que daría un psicólogo, psiquiatra? Una curación del espíritu en que la persona se sienta, se le habla y levanta el ánimo, o una curación del alma. Y si es curación del alma, que abarca el cuerpo también, una renovación que el Cristo propone, Él trae un plan, una terapia, diríamos así, que va a contrapelo del sistema judío. Por lo tanto, el solo hecho de que este versículo ya nos diga que la labor del Cristo sería tan grande que todos aquellos que estuvieran quebrantados de corazón, cautivos, presos en la cárcel, etcétera, que serían atendidos al modo del Cristo, con un plan de curación provisto por el Cristo. Y por lo tanto, amigos, en ese sentido se convierte en piedra de tropiezo, porque si el Cristo trae su manera de encarar las cosas, y los judíos desarrollaron una manera totalmente paralela y diferente, como nos lo va a contar el apóstol Pablo en los textos que miramos a continuación. Romanos capítulo 9, versículo 30 en adelante. Otro plan de salvación. Miremos pues. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, esto es la salvación, la aprobación de Dios, de declararlos justos a ellos, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que opera por medio de la fe, creyendo en la provisión de Dios, que era el Cristo, que vendría a vivir entre nosotros, a enseñarnos, curarnos. Habíamos leído el texto aquel de Isaías 61:1,
pero también a poner su vida en propiciación, en expiación, en castigo por el pecado cometido. La labor del Cristo sería múltiple, muchos aspectos tiene que ver. Además de darnos su ejemplo para llevar un estilo de vida conforme al Cristo, vendría a honrar al Padre, a vindicar la ley de Dios, el carácter de Dios revelado en la ley. Vendría también a atender nuestras necesidades, curar nuestras dolencias, nuestros problemas que nosotros tenemos y nos caracterizan. Pero junto con ello también proveería su cuerpo, su alma toda, su ser, para pagar la deuda enorme que el hombre tenía. Todo esto el Cristo lo trae. Pero trae un plan, reitero, que va a contrapelo de lo que los judíos pretendían. El texto inicial de Romanos 9:30, que dice que los gentiles que no iban tras la justicia, ellos no buscaban la aprobación de Dios, la salvación de Dios, metidos en sus pecados. Sin embargo, obtienen la salvación solamente creyendo. Lo tenemos en la última parte, justicia que viene por la fe. Ellos la han alcanzado. Mientras que, versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, una revelación, una Torá y un Tanaj, esa ley los caracterizaba y los hacía superiores. Acordémonos que Romanos capítulo 3 nos dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío y de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Lo tenemos allí y versículo 2 nos da la clave de en qué nos aventajan los judíos. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La ley de Dios, la revelación de Dios, la recibieron los judíos. Y aquí nos está diciendo en Romanos 9:31 que los judíos iban por la aprobación de Dios, buscando la aprobación de Dios, la justicia de Dios, la salvación de Dios, pero siguiendo la revelación dada, la ley de justicia. Y haciendo esto no la alcanzó. La pregunta es, ¿cómo es posible que si se les da la revelación para que hagan las cosas que la revelación pide, si Dios les dio el Tanaj, que recordemos, así se le llama al Antiguo Testamento, o la Mikra, que significa lectura, que es el Antiguo Testamento, lectura sagrada. Tanaj, recordemos, son las tres letras T-N-J de Torah, que es el Pentateuco, la N, Nevi'im, que son los profetas, y la J, que es K también, Ketuvim o Getuvim, que significa escritos. Es la triple división de la Biblia hebrea. Si Dios les dio para que obedezcan, los judíos siguieron allí, pero no lo alcanzaron. Algo pasó. Otra vez el texto 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, pero no era eso lo que Dios les había revelado. Bien, dice, no la alcanzó. Pero luego Pablo aclara por qué. Versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras. La palabra de la ley no aparece en el griego original, en otras traducciones directamente omiten la expresión. O es fe u obras. Y como no tenían en vista andar por fe, era obedecer y obedecer. Leemos de la versión, la Biblia de las Américas. ¿Por qué no alcanzaron la justicia de Dios? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la diferencia, amigos? En lugar de ir por fe, creyendo en las promesas de Dios, amando a Dios, que Dios les pedía que se circunciden el prepucio del corazón para poder obedecerle, más bien la forma en cómo ellos se comportaban. El texto nos va a decir que lo hacían por obras. No había amor, no había fe. Si dice el texto que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Saben que cuando uno actúa de esta manera, ya Jesús se lo había dicho en Mateo 12:7, si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio o no reglamento, ahí lo tenemos, no condenaríais a los inocentes. Cuando una persona se vuelve muy legalista, ¿no les pasa esto cuando nos movemos en un ámbito laboral o donde varios conviven y uno del grupo se pone muy legalista, al punto que el otro dice, pero trata de entenderlo. Si el hombre no tiene qué comer y si tuvo que tocar... No, es que la regla dijimos que tiene que ser tal porción, tal otra, y este sacó más de la cuenta.
Yo sé, pero tú ves que está enfermo, que necesita comer. Yo no necesito, yo se lo... No, es que la regla dice, eso es, la regla dice. ¿Se entiende eso? Bien, eso es por obras, por reglamentos, no por fe. No hay misericordia, no hay compasión. Bien, volvemos otra vez al versículo 32. ¿Por qué fracasó el pueblo israelita teniendo la ley revelada a mano para leerla bien y conocer las reglas de Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le molesta a Dios? No, en lugar de preocuparse en Dios, se preocuparon en ellos, cómo ellos podrían enfrentar esta situación sin Dios, recurriendo a sus maneras, a sus métodos. Y allí entonces vienen nuevas leyes, nuevos inventos. Con el tiempo surge entonces la tradición de los ancianos contra la cual Jesús luchó tan vigorosamente. Bien, leamos otra vez Romanos 9:32. ¿Por qué fracasó Israel? Porque iban tras ella, tras esa ley. No es que había problemas con esa ley, sino el método de acercamiento. No por fe, sino como por obras. Recordemos, así traduce la Biblia de las Américas. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como la profecía decía, versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Dónde aparece el texto? Acordémonos en Isaías capítulo 8, 14. Y el que creyere en él no será avergonzado. Leemos acá, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Bien, ya estamos mirando entonces que los judíos, si fracasan, es porque la misma ley que era buena, Dios se las había revelado, pero había que leerla bien. Si la ley dice que ames a Dios con todo tu corazón, miremos, Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 y 16, porque va a ser el texto que Pablo va a usar para hablar de las dos justicias, la que provee la fe y la que provee la ley, o por medio de la ley. Es el texto que vamos a mirar en Romanos 10 ahora. Y los textos los da el mismo Moisés. Leemos pues entonces Deuteronomio 30, en cuyo capítulo basa Pablo, ya miraremos en qué versículos, esta justicia, la aprobación de Dios, creyendo en Él. Esta es la primera parte. Había que creer en la propuesta de Dios. Limpien el alma para que puedan obedecer. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amigos, no podemos amar a Dios como Dios quiere, como Él pretende, con toda la intensidad del corazón, cuando hay basura en el alma. Dios lo sabe. Jesús lo dijo de otra manera en sus días. No podéis servir a dos señores. O amaréis a uno y aborreceréis al otro. O apreciaréis a este con desprecio del otro. Simultáneamente no se puede servir. Y entonces Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a Mamón, que era un Dios falso de aquel tiempo. Así pasa hoy también. Si Dios dice que nos va a circuncidar esa grasa simbólica en el corazón, ahí tenemos el texto para recordar. Esa grasa que representa la maldad en el corazón. Entonces Dios dice en Deuteronomio 36, circuncidará, o sea, cortará como el prepucio en el varoncito, así también la grasa que tenemos aquí, esa carne, esa carnaza, vamos a llamarlo así, en el corazón, Dios hace la operación para que el corazón esté sensible y ame a Dios. Otra vez, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y el versículo 16 va en la misma línea. Porque yo te mando hoy, este es mi mandamiento, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y derechos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Bien, teniendo este mandato de parte de Dios escrito en la ley, los judíos buscan la aprobación de Dios descuidando esta parte que era amar a Dios, solamente cumplir reglamentos, y se encuentran con la piedra de tropiezo, que es Cristo el Señor. Vamos ahora a Romanos 10:1, siguiente versículo, para seguir examinando a donde queremos llegar estas dos justicias. La justicia
que proviene de la obediencia de la ley y la justicia que proviene por ejercer fe en el regalo de Dios. ¿Será que son contradictorias? No. ¿Será que están provistas por Dios? Sí. Si alguien dice, pero ¿cómo? La justicia por la ley es provisto de Dios. Está en el texto. Y ya vamos a mirar cómo se complementan con textos de Pablo en Romanos 4 con Santiago, capítulo 2, donde se habla de la justicia por la ley. Todo eso queremos comentar ahora para decir, amigos, que el gran problema nuestro es que hemos puesto o hemos cambiado los valores y hemos desarrollado la fe, muchos de ellos, con descuido de la ley. La ley está abolida, no sirve más. No. Otros, como los fariseos, que han enfatizado la ley con descuido de la fe. Y el paso correcto es, va primero esto y luego va lo otro, porque se complementan. Miremos pues entonces Romanos 10, 1 en adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al recto conocimiento, conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, que reitero, va a abarcar los dos aspectos, la justicia por la ley y la justicia por la fe. Si alguien dice, no, aquí ya nos estamos empantanando. Hay una sola justicia que es por la fe, no la justicia por la ley. ¿Así? Dejemos que nos hable Santiago en el capítulo 2 más adelante, ya vamos a mirar. Pero lo que importa es que la justicia de Dios es como es, pero los judíos se crearon una propia, totalmente diferente, que nunca pudo recibir aprobación del Señor. Como dice acá, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el telos de la ley, y usamos la palabra griega allí para entender qué significa la palabra fe. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos han entendido un matiz, la palabra tiene varios matices. Saben, hay palabras que dependiendo del contexto significa distinto. Doy el ejemplo de la palabra escritura. Si en el contexto ahí hay un calígrafo, aquí hay un abogado, aquí hay un islámico, aquí un judío y un cristiano, y todos van a hablar o discutir del concepto escritura. ¿Qué entiende el calígrafo? Escritura. Es el modo como uno escribe un escrito. ¿Qué entiende el abogado? La escritura, es un título de propiedad. ¿Qué entiende el islámico? Es el Corán, es la escritura. ¿Qué entiende el judío? Es el Tanaj. ¿Qué entiende el cristiano? Es la Biblia. Notamos que la misma palabra tiene diferentes matices. Con telos en griego ocurre algo similar. Tiene varios matices, pero dos son los que más son importantes, vale la pena resaltar. En Mateo 24, 14, ahí nos dice uno de los matices, que telos es el fin, el término. Hasta aquí se llegó. Algo va hasta que llega a un final. Bien, miremos cómo lo traducen. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el telos. ¿Qué viene? El final. Ahí es el punto de cierre donde no se puede avanzar más. Viene el final. Pero es aquí que en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5, aparece telos otra vez, la palabra griega, pero tiene otro significado. Miremos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Dónde aparece la palabra telos? Donde dice propósito. También se puede traducir, pues el fin de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, etc. En ese sentido, la palabra fin significa propósito, objetivo, no el final, no el término. El término de este mandamiento, aquí se termina el mandamiento. Cuando hay fe no fingida, etc. No significa eso. Más bien, el objetivo del mandamiento es lo que viene a continuación. Entonces, por propósito, o por objetivo, o por meta, ese concepto es el que miramos a continuación en Romanos 10:4. Dice así, porque el telos de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si lo leemos con el primer matiz final, decimos, porque el final de la ley,
es Cristo. Con Cristo se acabó la ley, para justicia a todo aquel que cree. Es lo que enseñan muchos cristianos erróneamente. El otro matiz, propósito, ahí cambia. Miremos. Porque el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. No lo enseña así el libro de Gálatas, que la ley es como un ayo. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo, acordémonos, en la antigüedad es el tutor, pedagogo es la palabra en griego, significa eso, es el que conduce niños. Eran esclavos contratados para que les enseñaran a los niños obediencia, los condujeran a la escuela, allí aprendían las materias, y diariamente el esclavo se encargaba de llevarlo a que el niño sea instruido. Cuando recibía la mayoría de edad, allí el esclavo dejaba su función, se le daba su dinero, y el padre ahora examinaba al hijo a ver si reunía las condiciones que se le enseñó en el tiempo en que estaba bajo el esclavo. Así ocurre con nosotros. La ley ha sido como un esclavo para enseñarnos, para llevarnos a Cristo. Y estando en Cristo, ya no estamos más bajo el esclavo, estamos ahora bajo la tutoría del Padre, el dominio, la hegemonía del Papá. Eso es un concepto que lo estudiaremos oportunamente en Gálatas. El significado de pedagogos, esa es la palabra en griego que en español se traduce como ayo, o tutor también. Bien, amigos, lo cierto es que la ley es el tutor que conduce a Cristo, para llevarnos a Cristo. ¿Notamos? Leamos el texto allí en Gálatas capítulo 3. Vamos a buscar el texto para que ver que el telos de Romanos 10:4 es justamente el tutor, el ayo que nos lleva a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, pedagogos en griego, pedagogo en español, tutor, se usa esa palabra también, nodriza es otra palabra, es quien se encarga del niño. Ha sido el ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el propósito de la ley. La revelación de Dios dada en el Antiguo Testamento, el Tanaj dado a los judíos, tenía como fin eso, llevarnos a Jesús, para que en Jesús encontráramos el perdón, la adopción, y entonces ahora quedamos bajo el Padre. Y la ley, todo el Antiguo Testamento cumplió su función docente, nos enseñó, nos llevó hasta Jesús. Así también miramos ahora en Romanos 10:4. Ahora se clarifica mejor el telos que aparece allí. Porque el telos, el objetivo, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y a continuación nos lo va a probar. Versículo siguiente, 10:5. Porque de la justicia que es en base a la ley, que se obtiene por la ley, Moisés escribe así. La pregunta, amigos, es, ¿hay tal cosa como una justicia, una aprobación que viene en base a lo que la ley diga y hagamos? El texto lo está diciendo. Moisés escribe acerca de una aprobación que viene por la ley. Vamos a decirlo en una palabra más simple, un lenguaje más accesible. Otra vez, Moisés escribe acerca de una aprobación o justicia. Es el perdón de Dios, la justificación que Dios ahora recibe, es la recepción de Dios, recibe al pecador en base a lo que la ley ordena, y el hombre cumple. ¿Está correcto eso? Sí, amigos. Primero, porque Moisés enseñó esto, y va a aparecer con Santiago capítulo 2, texto que ya vamos a llegar. Así que leamos lo que Moisés escribió acerca de esta aprobación que se obtiene obedeciendo a la ley. Porque de la justicia, aquí estamos dando muy sencillo significado de aprobación, salvación de parte de Dios, que se obtiene por la ley, obedeciendo el mandato de la ley. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia o aprobación que viene por creer, por aceptar a Cristo, dice
con estas palabras. Y aquí, amigos, cita nuevamente el Deuteronomio 30. En Deuteronomio 30, versículo 12 en adelante, dice, el versículo 11 vamos a leerlo también. Ya hemos comentado que tiene que ver con mandamiento. No digas en tu corazón, vamos a ver primeramente en Deuteronomio 30, 11, y así vamos a leer juntamente. Ahí tenemos los dos textos. Ahora lo vamos a poner en pantalla. Esto es Romanos capítulo 10, 6, con Deuteronomio capítulo 30, 12. Pero leamos el 11 primero. Deuteronomio 30, 11. Vemos que el contexto es mandamiento. Dice entonces allí, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Y ahora sí, vemos ambos textos, Deuteronomio y Romanos, confrontados para ver qué es lo que hizo Pablo. Romanos capítulo 10, 6 con Deuteronomio capítulo 30, 12. Miremos pues. Entonces vamos a confrontar ambos textos, Romanos 10, 6 con Deuteronomio 30, 12. Pablo va a hablar de Cristo acá y Deuteronomio habla del mandamiento. Ahí lo tenemos. El 12, Deuteronomio 30, 12. Ahí lo vamos a poner en pantalla y amigos, miren lo que hizo Pablo. El judío actualmente se siente muy humillado, entiende que Pablo ha manoseado el texto, porque dice una cosa y Pablo metió otra. Amigos, reconocemos, Pablo escribió sorprendentemente, inspirado por el Espíritu Santo, algo que vamos a descubrir ahora. Dice, Romanos 16, mas la justicia o aprobación salvífica de parte de Dios, que es por la fe, que se obtiene creyendo, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Pero fíjense cómo dice el original, Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te intimo hoy no está encubierto en tus ojos, es Romanos 30, 12 ahora. Ahí lo tenemos ya. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá. En Romanos dice a Cristo, en Deuteronomio dice el mandamiento, y nos lo representará para que lo cumplamos. Siguiente versículo en ambos textos. Así, amigos, al compararlos, es fácil ver cómo Pablo leyó Deuteronomio, el mandamiento, y lo aplicó a Cristo, igualándolos. Y este es el punto más importante en la teología de Pablo en esta sección. Luego entonces, siguiente versículo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. Mientras que el original, Deuteronomio 30, 13, dice, ni está de la otra parte del mar o del abismo, para que llegues a decir, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo represente, a fin de que lo cumplamos? Siguiente versículo en ambos textos, va a coincidir también. Así que para Pablo era bajar a Cristo del cielo o subir a Cristo de abajo, mientras que para Deuteronomio, para Moisés, era bajar el mandamiento o cruzar el mar, el abismo, para traer el mandamiento. Luego entonces tenemos en ambos textos, mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y en Deuteronomio, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y ahora en Pablo dice a continuación, esta es la palabra de fe que predicamos. Este es mi mensaje. Si está cercano al corazón y en la boca, este es el mensaje. ¿Cuál es, amigos? A ver, miremos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación, dice la Reina Valera 60. Amigos, corazón y boca, ¿para hacer qué cosa?
y es creer de todo corazón que el Cristo fue resucitado y entonces proclamarlo con la boca: resucitado es el Cristo Señor. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo Pedro en su sermón en Pentecostés, tomando textos de los salmos que leemos a continuación. Para ello, amigos, recuerden los dos conceptos. Pablo nos dice que el que cree de corazón que Dios lo levantó de los muertos y con la boca confiesa que Jesús el carpintero es el Cristo y es el Señor, tú serás salvo. Es lo que Dios tanto quiere que el hombre diga. Creer que Dios lo sacó de los muertos y que ahora resucitado es el gran Señor, que el Nazareno es el Cristo Señor. Bien, ¿quién enseña esto, amigos? Es Pedro, en su sermón dado en Pentecostés, según cuenta Hechos capítulo 2, del que leemos desde el versículo 30 en adelante, Hechos 2:30, el planteo de Pedro y los textos que él utiliza, textos mesiánicos, hablando de la resurrección del Cristo y del honor que Dios le confiere. Él es Señor, igual al Padre. ¿Dónde aparecen esas referencias del Antiguo Testamento que ya estaban dichas para que los judíos y todo el mundo viera ambos aspectos? Que Dios lo levanta de los muertos y que lo proclama Señor igual al Padre. Bien, leamos 2:30 en adelante. Pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo con estas palabras: que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por ello, amigos, les invito a que vayamos al Salmo 16, versículo 8 al 11, ahí aparece el original. Esto es el texto que hablaba de la resurrección del Cristo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si esto decía el Salmo, el planteo de Pedro en Pentecostés es: ¿a quién se refiere David con estas palabras? Que no vas a permitir que el alma quede allí en el sepulcro y que vea carroña o que vea gusanos, que vea corrupción. Entonces, Pedro dice: amigos, en cuanto a David, si David es a quien él se refiere a sí mismo, sabemos que no, David ya murió y lo comieron los gusanos. Entonces, ¿quién es este Señor al que David en espíritu llama, que sería levantado de los muertos? Ahí tenemos el texto, Salmo 16:10, con el sermón de Pedro, Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, traduce la Reina Valera Antigua, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el sermón de Pedro nos dice que no dejarás mi alma en el infierno. Inferus es la palabra en latín de lo cual deriva infierno, pero es inferior. Esto es el sepulcro. Ni darás tu santo que vea corrupción. Entonces hay alguien que no es David, el que sobrevive, que vive en resurrección, resucita. Bien, es lo que viene a continuación. Pedro en su discurso en Pentecostés. Siguiente versículo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Qué cosa? Que su alma no fue dejada en el Hades, o Sheol, o sepulcro, ni su carne vio corrupción. Allí está la prueba de que el Cristo debía resucitar. Más todavía. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos. Oh amigos, qué revelación. ¿Quién dijo que las almas están en el cielo? ¿No ocurre esto que cuando hemos creído o nos han enseñado? Que una persona cuando muere, pues ya su alma subió al cielo, a la beatificación o a la glorificación. Está allí con los ángeles. No usamos expresiones tales como murió mi abuelita, murió el niño, está en el cielo, me está mirando. Amigos, es muy tierno y muchas personas cuando han perdido sus seres amados sienten la necesidad de saber que su amado está en mejor condición que nosotros. Por lo tanto está en el cielo, en alguna parte que me está mirando y que me da su bendición. Dije, suena romántico, bonito. Es más, como vemos en la imagen, y si nos acordamos de la película Ghost, ¿se acuerdan? Aquel ser que falleció y todavía en ultratumba andaba detrás de la novia. Aquella famosa película de el espíritu que ahí tenemos. ¿Se acuerdan la imagen de esa película? ¿Sí? Muy tierna, por cierto, pero falsa a la vez, porque no existe tal cosa como un alma desencarnada que sobrevive al cuerpo. El texto no lo está diciendo. David no subió al cielo. Otra vez ahí. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Ahí es cuando se proclama Señor. Le llama Señor. Dice en el texto en la Biblia del Antiguo Testamento, va a hablar de Jehová. Vamos a buscar el texto. Aparece esto en el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el Señor, el Padre, le dice a este Señor con mayúscula, ¿quién es? Es el Cristo que es igualado al Padre al decirle, ven, siéntate aquí a mi costado. El Cristo igual a Dios. Y el Padre que le dice, quédate aquí hasta que a tus enemigos yo los ponga aquí como tarima para que tú los pises, por estrado de tus pies. Bien, volvemos otra vez a Pedro. Capítulo 2, él cita el Salmo 110. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora entonces la conclusión del apóstol Pedro y su ferviente llamado. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, el carpintero, el nazareno, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Nos acordamos del apóstol Pablo en Romanos? Capítulo 10, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿No hemos leído ese texto? Bien, acá lo estamos mirando, ahí lo tenemos para leerlo, para repasarlo, amigos. Que si confiesas con tu boca que Jesús, el Nazareno, es el Señor, el que está sentado a la diestra de Dios, el que es igual a Dios, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, tú serás salvo. Bien, esos dos aspectos, amigos, leemos el versículo anterior, 8, cuando Pablo, luego de presentar el texto de Deuteronomio 30, cuando dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y ahora viene Pablo arremetiendo. Esta es la palabra que estamos predicando. Dos cosas. El Nazareno es Señor igual a Dios. Y segundo, Dios lo levantó de los muertos. Y entonces, ahora leemos versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, porque tú confiesas que Dios lo levantó de los muertos, pero con la boca confiesas para salvación, cuando le llamas Señor. Y Dios quiere que a Jesús se le llame Señor, igual al Padre.
De allí, amigos, que es increíble que haya personas que disminuyan la persona del Cristo como un ser creado. No, Jesús no fue creado, es igual a Dios. Y el Padre quiere que Jesús se lo eleven alto, alto. Como reza ahora, vamos a buscar Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5, 6 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, y nos cuenta la historia del Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Nazareno, al cual Dios le va a llamar Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse en momentos de problemas. Ahí se aferra, yo soy Dios. No, Él no hizo eso, sino que se vació, dice el texto griego original, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte ignominiosa, muerte de cruz. Por lo cual, ahora Dios va a actuar. Ya actuó el hombre, ahora le toca el turno a Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están allá arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y quién sale ganando? Para gloria de Dios Padre. Cada vez que el hombre dice que Jesús es igual a Dios, Dios queda honrado. Cada vez que el hombre eleva a Jesús alto, alto, hasta lo sumo, Dios queda glorificado. Amigos, no imaginamos hasta dónde Dios se goza, según el texto que estamos leyendo. Que todos se arrodillen y digan, este es el Señor, para gloria de Dios. Y Dios queda honrado, aplaude, así, háganlo mejor. Digan todos, Jesucristo es Señor, igual al Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Bien, amigos, vamos a mirar ahora el efecto del sermón de Pedro en Hechos. Estábamos mirando, capítulo 2, 36, cuando Pedro se dirige a la congregación. Había presentado los textos mesiánicos. Hablando de la resurrección, dice, fíjense lo que dice el Salmo 16, del 8 al 11. No dejarás mi alma en el Hades o sepulcro, ni tu santo verá corrupción. ¿Sí? Y entonces, si fue sacado del sepulcro para que ese cuerpo no vea gusanos, corrupción, Pedro dice, sabemos de David que sí él vio gusanos, él ya murió y está su sepulcro ahí, pero este otro, del cual David profetiza, es alguien a quien Dios lo sacó de los muertos para que los gusanos no lo lleguen, no vea corrupción. Y al sacarlo de los muertos, ahora nos cita Salmo 110:1, dijo Jehová a mi Señor, ven acá, siéntate a mi derecha, hasta que tus enemigos yo los ponga por felpudo, decimos hoy, también usamos esa expresión, para que tú los pises. Ahí tenemos, amigos, el texto probatorio de Hechos 2:34, 35, basado en el Salmo 110. Ahora sí, leemos el 36, la conclusión del apóstol Pedro. Acuérdense dos asuntos que Pablo trae, corazón y boca. Corazón, creer en la resurrección, con la boca decir, eres igual a Dios. Bien, miremos lo que hace el apóstol Pedro en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús el carpintero, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y también lo hizo Cristo. ¿Qué pasó? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los compañeros, varones hermanos, ¿qué hacemos? Se sentían muy dolidos en el alma por el crimen horrendo que habían cometido. Solamente el Espíritu Santo podía conmover a tantos corazones en aquella ocasión de Pentecostés. La respuesta de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, amigos, estamos mirando acá
creer por fe. Esta es la justicia de Dios, crean. Pero la justicia, en base a la ley, decía hagan. Crean, hagan. Van opuestos. De modo que alguno puede decir, crean, ese es el plan de Dios. Hagan, es el plan de los judíos que ellos se inventaron. Pero amigos, el texto de Moisés, de Romanos 10:5, dice, hagan. Otra vez leemos Romanos 10:5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Está escrito, esto es Levítico 18, lo dice, y si Dios lo puso allí es porque es real. Por lo tanto, amigos, ambas cosas son de Dios. La justicia que se obtiene cumpliendo, haciendo, la justicia que se obtiene creyendo en la provisión de Dios que es Cristo Jesús. El problema judío es que ellos esto lo dejaron de lado y se quedaron con esto. Lo correcto es creer en esto. Ya Dios lo había dicho en Proverbios 23:26. Hijo mío, dame tu corazón. Mira lo que yo te ofrezco, créeme. Abre tu mente, entrégate. Este es el regalo que te doy, Cristo el Nazareno. Y luego que me das tu corazón, ahora sí te pido obediencia. Miren tus ojos por mis caminos. Vamos a ver a continuación, amigos, cómo ambos conceptos van unidos. Hay armonía. De modo que nadie puede decir, esta es la justicia que vale y esta no. Esto es de Moisés. Y esto los judíos lo pervirtieron. Por lo tanto, esto ya no corre más. Esto es lo que vale. La justicia creyendo. No, amigos, no es así. Porque Santiago, en el capítulo 2, nos va a corregir. Para ver entonces que ambos entran en juego. Solamente es el orden. Esto va siempre primero. Esto va después. Miremoslo primeramente en Pablo. Déjenme adelantarme a mostrar el argumento. El apóstol Pablo presenta a Abraham como modelo de la justicia que se obtiene por fe. Pero aquí que Santiago, capítulo 2, nos va a contar de la justicia que se obtiene por la ley, con el mismo ejemplo con Abraham. Es algo asombroso. Cómo ambos apóstoles se complementan. Reiteramos, Pablo va a enfatizar el aspecto de la fe. Y cuando él dice no estamos más bajo la ley al modo judío, cuando el judío hizo este sistema sin la fe, el texto ya lo hemos leído en Romanos 9:31, ellos no la alcanzaron porque iban tras ella por la ley, sin fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, y en el 32 nos dice por qué. Porque iba por obras, no iba por fe. Y en ese caso tropiezan en la piedra de tropiezo. Cuando uno va por meras obras, sin fe, lógicamente, tarde o temprano se va a dar contra la pared, porque Dios no acepta semejante concepto de que uno pretenda ganar la salvación sin haberse entregado a este regalo que Dios está proveyendo. Se llama Cristo Jesús. Los judíos lo rechazaron en la antigüedad hasta el día de hoy. Y es algo que es objetable. Decimos un regalo. Jesús mismo se definió como tal en Juan capítulo 4:10 a la mujer samaritana. Si tú supieras quién es el que te está hablando, que es el regalo de Dios, tú a él le pedirías. Miremos acá. Responde Jesús a la mujer samaritana, si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te habla, que te pide, dame agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amigos, fijémonos que Jesús se llama a sí mismo don de Dios o regalo de Dios. Eso es el regalo de Dios, que Él viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, pero al modo de Él. Y es creyendo, entregándose y entonces luego obedeciendo. No se lo dijo así al joven rico, solo que, como ya dijimos, lo invirtió. Le mostró la obediencia primero. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar el cielo? Los mandamientos, tú lo sabes. 1, 2, 3, enumera los mandamientos. Yo he guardado todo, ¿qué más me falta? Y entonces ahora sí Jesús va a la esencia, justicia por la fe, entrégate, cree, confía en Dios, haz lo que Dios pide. Tú tienes un grave problema,
Tienes un Dios que era Mamón, las riquezas. Cuando Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Ahí tenemos el texto para recordarlo. Amigos, si el joven se retiró triste porque tenía muchas posesiones, ahí no tenemos el texto, muestra entonces que su amor, su entrega, no estaba dedicada a Dios, estaba dedicada al dinero. Y alguien diría, pero es muy tremendo entregarle todo. Es que Dios quiere eso. No lo pidió a Abraham, dame tu hijo, quiero que lo sacrifiques. Y Abraham estaba dispuesto a darlo. Y cuando Dios vio que estaba entregado, le dijo, Abraham, no lo hagas, ya es suficiente, ya está, yo te proveí. Ya. Así hubiera pasado con el joven rico, si hubiera dicho, doy toda la riqueza, doy todo. Dios le habría dicho, está bien, ya sé que me amas. Quédate, ahora te voy a enseñar cómo administrarlo. Oh, amigos, Dios nos conoce. Pero vamos ahora a leer, en la última parte ahora, la justicia en base a la fe, la justicia en base a la ley. En Pablo, en Santiago. Vamos pues, Romanos capítulo 4, los primeros versículos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por haber creído, no por haber obrado. Eso dice Pablo. Y Santiago dirá al revés, con el mismo ejemplo de Abraham. A ver, sigamos todavía con Romanos. Pero al que obra, no se le cuenta el salario, el premio, como gracia, sino como una deuda. Como está obrando, hay que pagarle esa deuda. Y Dios no quiere tener deudas con nadie. Pero al que no obra, sino cree en aquel que perdona al impío, ese creer, esa fe, le es contada como justicia, como aprobación de parte de Dios. Notemos, salvación creyendo. Pero aquí que Santiago va al revés ahora. Va a complementar, va a decir como Moisés, la justicia que es por la ley es, haz esto y tendrás la aprobación de Dios. Miremos en Santiago capítulo 2, 17 en adelante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Hace bien. También los demonios creen y tiemblan, te ganan. Pero aquí el problema es que los demonios no hacen nada, no van a obrar, ellos creen. Es que no alcanza el creer, dice Santiago. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Noten que ahora Santiago usa a Abraham como modelo de una salvación por obras. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y entonces el versículo de conclusión. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Nos damos cuenta, amigos, cómo se complementan? Pablo en Romanos 4, hablando de Abraham como modelo de una justicia, de una aprobación de Dios, creyendo. Santiago, desde el capítulo 2, 17 en adelante, ahí tenemos para recordar los textos, habla de que Abraham fue aprobado, justificado, obrando, haciendo, demostrándolo. Además de creer, él creía. Y fue justificado por creer, pero junto con ello, se lo aprobó y también fue aprobado porque hizo una acción sumamente impresionante, intentar matar a su hijo en obediencia al Padre. Dios ya lo definió. Él queda aprobado, queda perdonado, queda justificado, queda salvado. Amigos, vemos cómo se complementan la justicia en base a la fe, la justicia en base a la ley. No se oponen,
se complementan cuando van en su debido orden. Primeramente creyendo, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Los judíos rechazaron este aspecto y ellos, como por obras, y entonces Jesús les da esa amonestación. Si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no tanta obra, tantos reglamentos, tanta cosa que ustedes hacen, ustedes no tendrían el corazón tan duro para condenar a los inocentes. Gracias a Dios por darnos revelación en la palabra para que creamos que somos salvos en Cristo Jesús para obedecer. Dios quiere que obedezcamos. Amigos, así quedamos conectados para que estudiemos más la palabra de Dios. Seguiremos estudiando a Romanos capítulo 4 ya en la siguiente emisión, ver en profundidad lo que Pablo enseñaba y que él exalta la ley de Dios, no el método fariseo de usar la ley para salvación. Dios los bendiga y hasta la siguiente emisión. Estamos en contacto. Pasen muy buenas noches.